Bueno, buenas noches. Voy a esperar a ver quién se conecta hoy, esta noche, para esta charla. Voy a esperar unos minutitos y vamos a ver quién se conecta. Estoy conectada en este instante por Instagram aquí, por Facebook acá. Entonces, está medio chistoso porque voy a estar mirando las dos cámaras, pero bueno, ahí estoy. Se conectaron Angie, Alexa, Ale. Buenas noches, Angie. Bueno, ahí va llegando más o menos gente. Entonces empiezo por contarles, esta es una continuación de la charla que tuvimos hace más o menos unos 15 días, domingo antepasado, con relación al tema el cansancio espiritual del alma de la mujer. Entonces, a raíz de eso me hicieron muchísimas preguntas, me escribieron muchísimo, me preguntaron qué era eso, me preguntaron, este, me hablaron de casos particulares, de cómo se sentían, de síntomas específicos, querían que les aclarara un poco de qué se trata eso, en qué consiste, cómo saben si están atravesando por una fase de cansancio espiritual del alma, en fin, digamos que hubo toda una serie de preguntas, muchos casos, mucha confusión también alrededor del tema, entonces eso origina a esta charla. Entonces, para arrancar, pues les cuento que sobre este tema específico y digamos que cómo transitar el cansancio espiritual del alma de la mujer y cómo salir de allí, o sea, cómo hacer todo el ciclo del viaje heroico de la mujer, vamos a tener un taller presencial en Bogotá el 9 de junio que se llama Escuchando mi alma, encontrando mi equilibrio. Entonces, hola, por ahí alguien que me saludó. Entonces, súper bienvenidas. Si vienen en Bogotá, va a ser un taller súper lindo en un sitio que estoy ya ultimando detalles que es súper lindo. Eh, y bueno, va a ser, digamos, sobre todo este tema, pero ya, digamos, de una perspectiva vivencial. O sea, ya no vamos a tratar el tema desde lo teórico, sino que lo vamos a abordar desde vivencial. O sea, estoy en el momento del cansancio espiritual del alma y quiero como aprender a empezar a transitar. Ese es un tema. Otro tema también que les quiero compartir es que el 12 de mayo por fin sale el, el taller gratuito, que es un taller autodirigido del diario creativo. Niñita, te escribo por interno y te contesto. Entonces el taller de diario creativo sale, lo pueden descargar en mi página web, se registran, a vuelta de correo les empiezan a llegar los módulos, son 4 módulos, y digamos que tiene mucho que ver con esto porque es una herramienta que yo empecé, que yo conocí por una arteterapeuta muy famosa que hay en Bogotá, que se llama Patricia López Caballero, y lo aprendí a hacer y lo llevo desde hace mucho tiempo, pues un poco como en ese proceso de aliviar el cansancio espiritual del alma, pues de mi propia alma, ¿no? Eh, como contaba un poco la vez pasada. Entonces, bueno, a lo que vinimos. Hoy la charla es cómo saber si estoy atravesando el cansancio espiritual de mi alma. Digamos que dentro de todas las cosas que me escribieron la vez pasada, me preguntaban muchas cosas relacionadas como con casos puntuales. Entonces, eso origina esta segunda, como esta continuación, en donde la idea es entender yo cómo sé que estoy atravesando el cansancio espiritual de mi alma como mujer. Y ahí hay que hacer un discernimiento importante porque es que una cosa es la depresión y el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad, y otra cosa muy distinta es el cansancio espiritual del alma femenina. Son dos cosas completamente distintas. Pudieran confundirse, digamos que con lo que hablé al principio, potencialmente hubo ahí un sesgo de confusión, pero lo cierto es que son cosas muy distintas y tienen, digamos, repercusiones muy distintas eh, sobre la salud emocional, por decirlo de alguna manera, y también como sobre el contexto espiritual de, de, la mujer. Entonces, la depresión tiene unas características muy específicas. En la depresión hay un rompimiento como con la realidad, en términos de no querer habitar esa realidad, en términos de
no tener ganas de nada, de no sentir motivación hacia la vida, de no tener motivación hacia las cosas que normalmente motivan, de no sentir energía vital en lo más mínimo, de sentir, digamos, cero expectativas sobre el futuro, de no sentir que hay algo positivo en alguna parte de la vida o del mundo para mí, en no sentir una red de apoyo emocional lo suficientemente fuerte en los amigos, en la familia, en las personas conocidas, en dudar de todo, en dudar de sí mismo. En el cansancio espiritual de la mujer es otra cosa muy distinta. Cuando entramos a este tema es porque hablamos muy puntualmente de un punto de la vida de las mujeres donde llegamos a descubrir que ese camino que recorrimos fue un camino en el que nos montamos en la mujer superpoderosa, en la mujer que todo lo puede, en la mujer que es capaz de ser mamá, ejecutiva, eh, tener poder económico, tener poder de decisión, tener un estatus dentro de la sociedad, además ser mamá, además ser esposa, además ser hija, además ser amiga, además ser hermana, además estar en la casa, además responder por todas las cosas. Y llega un punto de saturación en donde el femenino dice, hey, un momento, necesitamos armonía, necesitamos equilibrio, y ahí en ese punto es como que emerge el llamado de ese cansancio o de lo que yo llamo el cansancio espiritual del alma de la mujer. Por cierto, la vez pasada me han preguntado como dónde leer y eh, qué otras digamos, lecturas hay, porque les recomiendo un par de lecturas. Y, y esta. Les traje esta hoy, que no la había puesto la vez pasada, que se llama Paz Interior para Mujeres Muy Ocupadas. Es de Joan Borisenko. Ella es otra de las grandes autoras que habla sobre el poder femenino y sobre el resurgir de lo femenino, eh, junto con las que les mencioné en el live pasado. Entonces, este punto donde emerge este llamado, es donde como que el femenino empieza a hacerse sentir y hacerse notar. Ahora, ¿cómo llegamos a sentir ese cansancio espiritual? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo sentimos? Les voy a responder las preguntas igual que hicimos la vez pasada en post durante la semana para no interrumpir la charla, entonces no les voy a responder ahorita, ¿vale? Entonces digamos que especialmente las mujeres de nuestra generación y tal vez una generación un poquitico más arriba, pues crecimos con un modelo de familia muy típico que se basa en un papá que está todo el tiempo fuera trabajando, una mamá que está en casa, eventualmente tiene un trabajo, pero normalmente su prioridad son su familia, sus hijos, su esposo, donde vemos que más o menos, o donde aprendimos que el hombre tiene licencias y libertades ilimitadas y la mujer está condenada, de cierto modo, así lo interpreta nuestra psique, a ser esposa, a ser mamá, a estar responsable por todo, a estar atada a la casa, muchas veces a perdonar las infidelidades del papá, a tolerar muchas cosas, a despersonalizarse, es decir, a perder su identidad de mujer en función del varón, en función de los hijos, en función de ese pequeño trabajo que es como la única salida o la única válvula de escape que tiene. Digamos que al incorporar nosotras eso, pues ese fue el modelo femenino que nos tocó. Entonces, por contramodelo uno empieza a decir la psique, digamos, porque no es algo que pensamos a los 2, 3 años de edad, así que empieza a decir, venga, qué jartera ser mujer, o sea, qué jartera ese femenino abnegado, encerrado, que no está, que solamente da y no hay espacio, que no tiene libertades, que no se da las licencias, que sí se da el masculino, que no tiene independencia, y empezamos a incorporar desde muy chiquitas el modelo parental paterno y caemos en lo que se llama en la antropología femenina la hija del padre. Entonces empezamos a adoptar los patrones más fuertes del masculino que son se puede todo, somos superpoderosos, somos guerreros, competimos, vamos por el poder, por la decisión, por la marcada de territorio. Y ahí, digamos que se formó toda una generación de mujeres guerreras que además ha sido tremendamente reforzada por un patriarcado social que tiene 5.000 años, en donde, pues, para poder encajar en un hombre, en un mundo de hombres, pues obviamente tenemos que defendernos con las herramientas del masculino. Y el femenino como que empieza a desvirtuarse, entonces empezamos a ser además recompensadas por el espectro social, por el sistema social, y por supuesto eso nos lleva a ser, creer que somos capaces de abarcar más cosas.
y a llenar como ese vacío del femenino con cosas de afuera. Entonces, ya tenemos el éxito profesional, nos falta el esposo. Ya tenemos el esposo y el éxito profesional, nos faltan los hijos. Ya tenemos el esposo, el éxito profesional, los hijos, nos falta la casa. Ya tenemos, y así, nos vamos llenando y llenando y llenando. Entonces llega un punto en la vida, normalmente, dice Maureen Murdoch, que es entre los 30 y los 50 años, en donde ese ser superpoderosas ya pierde completamente sentido. Ya nos encontramos con que eh, el éxito, la independencia, el prestigio, el poder económico, el poder sexual que nos otorga también nuestra parte alquímica, el poder ser autosuficientes, empieza a desdibujarse y empieza a hacer falta algo. Empezamos a sentir que hay una carencia de alguna cosa que no sabemos qué es. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta como que carecemos de sentido en muchas cosas, como que si el trabajo que antes me fascinaba y era súper apasionada y la daba toda por ese trabajo, de repente ya no. Ese matrimonio que parecía como tan estable, que parecía de repente tampoco me siento llena. Esta sensación de tener que estar pendiente de los hijos a toda hora y de tener que, como tal cual como está en este dibujo que me encanta, se empieza como a caer todo y no es una sensación como en la depresión, que les decía ahorita, en donde no puedo con nada, sino es que no quiero poder con nada más. O sea, realmente no es que no tenga energía, sino que no tengo persona, no soy persona para atender al esposo, al éxito profesional, al matrimonio perfecto, a los hijos divinos, la casa reluciente. No me queda un pedacito de mí para poder atender eso. Entonces, ahí es donde realmente como que llega el llamado, lo que muchos autores llaman el llamado de la diosa, la reconexión con el femenino, el atravesar la fosa, la noche oscura del alma de la mujer, bueno, muchos nombres le han puesto muchos autores. Y llegamos a ese punto y como que, wow, no quiero ser súper poderosa. Entonces, difiere mucho de la depresión que muchos me preguntaban la vez pasada, eh, y asocio más esas historias con la depresión, en que no es que no haya ganas por la vida, no hay motivación, no es que no haya motivación por la vida, ni que haya desesperanza, ni una sensación de futuro negro. Aquí hay una sensación, todo lo contrario, de que hay algo mejor detrás de eso, de que hay algo mejor que ese trabajo agotador, de que hay algo mejor que ese matrimonio asfixiante, de que hay algo mejor que estar solamente dedicada a los niños, de que hay una voz interior que clama desesperadamente salir. No sé si se entienda bien, pero hay una diferencia muy importante entre ese desgano y esas ganas de no estar viva versus estas ganas de hay una vida mejor que esta que me está esperando allá y yo no sé cómo encontrarla. ¿Sí? Ese es el momento en el que como que se sublima ese cansancio de la mujer y ya lo llaman muchos el llamado de la diosa, porque el femenino empieza a reclamar territorio, empieza a decir, hey, necesito ser escuchada, necesito no ser superpoderosa, necesito voltearme para adentro, necesito empezar a vivir un proceso interior, necesito parirme, literalmente, y suena burdo y todo, pero es así, necesito yo ser mi propia madre y necesito volver a nacer en otro concepto de vida distinto, en otro proyecto de vida distinto, en otra forma de vida distinta. Entonces, hay una diferencia importante entre lo que me hablaban la vez pasada versus lo que me hablan hoy. La depresión es otra cosa muy distinta. Este cansancio espiritual del alma es esa certeza de que hay algo mejor que esta vida que estoy viviendo, de que hay algo mejor que ese trabajo que me está asfixiando y que la di toda. Hace un año me encantaba y me parecía lo máximo, pero esa gratificación inmediata que me da en cuanto al poder económico, a la independencia, al poder del statu quo, al nombre apoteósico del cargo, ya no le encuentro sentido porque ya ahí no vibro, mi vibración esencial no es esa. Entonces, ¿cómo sabemos, digamos, y en qué se ratifica esta sensación? Digamos que en qué encuentro yo sentido o en qué encuentro reafirmado ese cansancio espiritual del alma y puedo decir, ah, no estoy deprimida, realmente estoy atravesando el cansancio espiritual del alma que a todas nos llega. Pues primero, que de alguna manera hemos sacrificado tremendamente la intuición, o sea, el poder intuitivo del femenino que es tremendamente poderoso, la capacidad creativa, la capacidad de gestar proyectos que van más allá del marido, los hijos y el trabajo.
la capacidad de nutrir nuestra alma. Muchas veces cuando llegan mujeres nuevas a mi consulta, pacientes nuevas a mi consulta, yo les digo, ¿cómo nutres tu alma? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Y no me pueden contestar porque la pregunta en sí misma es tan ambigua que como que no se les ocurre. Y deberíamos tener, o sea, así como, no sé, matemática básica, nutrir el alma, materia básica, porque eso es lo que permite que esa energía femenina esté ahí y que además se expanda, que además nos dé motor para poder darle a otros, para poder en efecto tener ese matrimonio perfecto, tener un trabajo medianamente equilibrado, tener unos hijos felices y que nos permita ser a nosotras mismas y gozar de ser nosotras mismas. ¿Sí? ¿Cómo llegamos hasta allá? Entonces veíamos ahorita que el patrón que adoptamos es el de el masculino, ¿cierto? Porque el femenino qué pereza, o sea, la mujer engañada, negada en la casa, mientras que el masculino tiene todas las licencias, el masculino tiene todas las posibilidades y nosotros estamos atoradas en el modelo femenino que nos tocó ver. Aparte nos contaron a nosotras cuentos de hadas que eran aterradores, o sea, donde las mujeres la pasaban realmente muy mal y nos regalaban muñecas como la Barbie, donde pues esta muñeca, su única independencia está basada en su belleza, ¿no? Entonces obviamente fuimos integrando un masculino eh, muy desvirtuado, por decirlo de alguna manera, muy adaptado a este modelo social patriarcal y por supuesto a las necesidades que desde el femenino se viven para poder sobrevivir. Pero también está el contramodelo de esa versión, que es la niña sumisa, la doncella. Entonces son estas mujeres dependientes que se entregan a relaciones súper sufridas, que les trastabillan en un trabajo y en otro, como que no logran encontrar su centro ni su equilibrio, porque entonces no adoptaron propiamente ni un modelo ni el otro, sino como que pelearon con los dos y se quedaron como en un limbo. Entonces, ese es el otro camino. Entonces, por un lado tenemos el femenino que por contramodelo adoptó el masculino y el femenino que por otro lado está como desdibujado, como encontrando su equilibrio de manera permanente y tratando de fluir con eso. ¿Qué se sacrifica en ambos caminos? Como ya les decía, la intuición, la capacidad creativa, la nutrición de nuestra alma. ¿Y cómo es que sentimos ese llamado? ¿Cómo es que nos damos cuenta en cualquiera de los casos que llegamos a ese punto de desconexión o a ese punto del cansancio espiritual del alma femenina y donde realmente sabemos que necesitamos retomar control y retomar o regresar a casa? Pues uno, porque hay una pérdida absoluta de la sabiduría del cuerpo. Entonces, esa es otra pregunta que yo hago en consulta y que mis pacientes no tienen ni idea, o sea, no saben leer su cuerpo, ni siquiera, ya no hablemos de la enfermedad, que es como el caso más extremo, hablemos de el movimiento, hablemos de las pequeñas cosas que el cuerpo nos va hablando cuando estamos ante una situación difícil, cuando estamos en una situación feliz, cuando estamos en una cosa que nos genera éxtasis, no hay monitoreo del cuerpo. Entonces, toda esa sabiduría que el femenino encierra desde el cuerpo, totalmente desconectadas. Aparte, perdemos esa posibilidad de ciclar. Las mujeres somos cíclicas, nada que hacer. Así es, nosotras tenemos 4 ciclos de 7 días y así los vivimos hormonalmente, bioquímicamente, fisiológicamente, psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, así somos. Entonces, no estamos conectados con esa posibilidad de ciclar, con quién somos en cada una de esas etapas del ciclo. Desde ahí ya es desconexión absoluta. Y cuando entramos, digamos, en esta fase del cansancio espiritual del alma, es cuando más lo notamos, porque como que ahí empiezan a aparecer también enfermedades, dolencias, muchos signos y síntomas que el cuerpo nos da para decirnos, a mí me olvidaste, tú y yo dejamos de tener una relación que no fuera que estás gorda y que tienes que hacer muchos dietas y mucho ejercicio. El segundo punto que nos hace darnos cuenta es como esa sensación de falta de tiempo para nosotras mismas. O sea, empieza a haber una necesidad urgente de yo quisiera sacar un tiempo para leer un libro, yo quisiera sacar un tiempo para tomarme un café sola, yo quisiera sacarme un tiempo para irme a la playa y desconectarme de todo, yo quisiera sacarme un tiempo para lo que sea, pero esa sensación de falta de tiempo para dedicarnos a nosotras mismas, para, no sé, pararnos debajo de la ducha más de lo normal y simplemente dejar que el agua caiga o lo que sea, pero es esa sensación de que ni siquiera para esas pequeñas cosas, para esa
para esos pequeños momentos de nutrir el alma, hay la sensación de falta de tiempo para compartir con las personas que son importantes en nuestra vida. Sabemos que, pues bueno, trabajamos, estamos haciendo un montón de cosas, pero nos damos cuenta de que no estamos sintonizadas con el contacto del otro, o sea, no hay tiempo, estamos viajando, estamos trabajando, estamos enredadas con cosas y simplemente no, pues o sea, si no había tiempo para nosotros mismos, imagínate, no hay tiempo para nadie más. Luego viene la sensación de a mí me encantaba cantar y yo ya no canto, a mí me encantaba pintar y ya no pinto, a mí me encantaba la jardinería y ya no hago, a mí me encantaban los carros y ya. Esa sensación de que perdimos en algún punto aquello que nos gustaba hacer, aquello que nos movía, nos hacía sentir vivas, nos hacía sentir como con pulso. Entonces, ese es otro gran indicador, porque el poder creativo se pierde. En este afán de poder, amo este digo, de poder tener todos los roles, todo bajo control, eh, perdemos completamente la capacidad creativa. Todo es cumplir, cumplir, cumplir. Entonces, cumplir como esposa, cumplir como profesional, cumplir como mamá, cumplir como hija, cumplir como hermana, cumplir como amiga, cumplir, cumplir, cumplir. Hace poco tenía una paciente que me decía, estoy mamada, perdón la expresión, pero me decía, estoy súper cansada del tengo que. Y esa es un poco la sensación que tenemos cuando estamos en el cansancio espiritual del alma. Ya no queremos el tengo que, queremos simplemente ser y ya, pero con la conciencia de que detrás de ese cansancio hay como un sol, como un camino, como un arco iris o algo que nos está esperando y que está diciendo, aquí estoy para ti, pero es tu decisión venir hacia mí. Entonces, el tercer punto, bueno, pues ya iba como en el quinto o sexto, es la pérdida de amistades profundas, de amistades femeninas profundas, de amistades con otras mujeres, porque nos desconectamos, dejamos de ser tribu, dejamos la conexión con el básico femenino, porque estamos ocupadas haciendo 1480 cosas. Entonces nos damos cuenta de que esa tribu, ese grupo de contención ya no existe más. Y estamos tan despersonalizadas en función del trabajo, el esposo, los hijos, lo que sea que para nosotros ocupe ese o llene ese, como ese desequilibrio existencial, que perdemos lo básico, los básicos. Y finalmente hay uno que es un síntoma clarísimo, es la ausencia de nuestra propia niña, la ausencia de la capacidad de sorprendernos, la ausencia de nuestra capacidad de sentir compasión por el otro, la ausencia de conectar con el otro de manera fácil, intuitiva y amistosa, la ausencia de la capacidad de gozo y disfrute. Entonces cada vez exigimos más para disfrutar, entonces ya no disfrutamos el parque al frente, sino que tenemos que irnos a miles de kilómetros afuera a viajar para poder disfrutarlo. La ausencia de las pequeñas travesuras, de las pequeñas cosas graciosas de la vida, como de la niña. Ahí ya es como que la sublimación total y la ratificación total de que estamos en ese cansancio espiritual del alma femenina. Entonces, esos son realmente los síntomas y los signos de que llegamos a ese punto de nuestra vida. Ahora, esa es la primera etapa. Esa es la etapa, como decir, comparada como con la metamorfosis de la mariposa, es la etapa larvaria porque es en donde estamos dándonos cuenta de que o hay un río revuelto tremendo, o las aguas están quietas, pero por debajo hay un reguero tremendo, o es como un iceberg. Entonces la punta es finita y hay un problemita menor, pero debajo hay una roca de hielo gigante, eh, y verla puede ser muy doloroso. O sea, atravesar ese cansancio espiritual puede ser muy doloroso porque es el momento de tomar decisiones. Es el momento en el que hay que decir, dejo este trabajo y quiero dedicarme a hacer otra cosa, y es como vemos que cada vez hay más mujeres que se retiran de trabajos exitosísimos y se dedican a ser coaches, se dedican a ser terapeutas, se dedican a aprender cosas nuevas, a la cocina, a la nutrición, a cosas que están como mucho más conectadas como con el equilibrio del ser. Eh, Vemos también que matrimonios de años que se veían tranquilos, felices, pues uno los ve de lejos felices y se acaban. O mujeres que empiezan a establecer límites a sus hijos y dejan de ser esas madres devotas abnegadas y empiezan a sacar tiempo para ellas mismas y hacer actividades distintas a la familia. Y claro, yo les hablaba la vez pasada de que para eso hay unos aliados internos. Entonces,
esos aliados internos son la fuerza, el coraje, el poder, la decisión, la determinación, el romper paradigmas, pero también están los demonios internos. Entonces, los paradigmas, los miedos, las ideas erróneas, las memorias dolorosas, las propias creencias de que no, yo no debería sentir esto, la que está mal soy yo, el mundo es el correcto, ¿no? Y por otro lado, también están los aliados externos, que también les explicaba yo que es esa red de soporte emocional que nos contiene y normalmente como que son las amigas mujeres que están en las mismas y que nos entienden. Y los detractores externos que normalmente también son las personas que más nos quieren, la familia, los amigos, eh, las personas de nuestro trabajo, los jefes, la gente que nos ve como súper exitosos o lo que sea, porque no entienden qué es lo que está pasando y cuál es el cambio que estamos vivenciando, o más que el cambio, la transformación que estamos vivenciando y desde dónde la estamos vivenciando, porque estamos reclamando vida, estamos reclamando esencia verdadera. Y no es que simplemente peleo con el masculino para adquirir el femenino, es que los equilibro, porque es que son coexistentes, entonces no puedo simplemente decir, ah, bueno, entonces yo ya no soy masculina, dejo todo tirado y me dedico a sembrar matas. No, es encontrar ese equilibrio. Y hace poco le decía a una paciente mía, no hay un estándar al que llegar, cada una sabe cuál es su equilibrio, cada una lo encuentra, cada una empieza a danzar hacia adentro y a encontrar su propia música, a encontrar su propio ritmo, a encontrar cuál es su femenino ideal. No es ponerse falda y bailar debajo de la luna cada luna llena y cantando en un círculo de mujeres. No necesariamente es eso. El femenino tiene muchas otras cosas. Es aprender a ciclar, aprender a reconocer quién eres en cada una de las fases de tu ciclo, aprender a conectar con el otro desde un lugar de amor y de comprensión y de contención. Es aprender a verte en tu divinidad así como eres, es aprender a arreglarte, no sé, para cada una significa algo diferente. Y es ahí donde está esa individuación y esa capacidad de autoconocimiento y de autocontención. Y por eso es un parto, por eso es volver a parirse, porque es volver a conocerse, volver a concebirse de nuevo y encontrar el propio equilibrio a partir de ahí. Entonces, como les decía, no hay un estándar. O sea, me preguntaban, ¿a dónde debo llegar y cómo sé que ya salí del cansancio espiritual de mi alma? Realmente lo sabes porque lo sabes, porque tu corazón lo siente, porque tú sientes que poco a poco te fuiste liberando de cosas, porque sientes que estás en la capacidad de sentarte a gestar proyectos, literal a gestar y a parir cosas nuevas, porque estás en la capacidad de disfrutarte, de tener una relación contigo misma en la que no te castigas por todo, en la que no te exiges todo el tiempo y en la que simplemente fluyes contigo, con lo que eres y te sientes feliz y te concibes suficiente y perfecta. Pero eso es a tu propia medida. Entonces hay 800.000 libros, 800.000 autores, pero todas te van a decir lo mismo, tu equilibrio lo encuentras tú. Es cuando sabes que ya que has recuperado esas cosas de las que hablábamos. Entonces, que ahora tienes amistades entrañables con otras mujeres que crean una red de soporte, porque digamos en todo esto está muy presente esa conexión de hermanas. Es que te paras como los árboles y nada te tumba. Creas raíces. Puedes danzar con el viento de otoño y no te tumba. Puedes danzar y soportar el invierno y no te caes. Porque estás enraizada, porque estás en tu centro. De otro lado, recuperas como esa inocencia de niño, la capacidad de disfrutar, la capacidad de sorprenderte con las cosas sencillas, triviales de la vida, la capacidad de ser traviesa, recuperas tu poder creativo, le das espacio a las cosas y a las personas que son importantes para ti. Te das espacio a ti misma, por un lado, le das espacio a tus amigos, le das espacio a tu familia, el justo espacio. Empiezas a dar en igual manera hacia afuera que hacia adentro. No das más hacia afuera que hacia adentro. Ya no te despersonalizas más. Ya estás recuperando tu lugar y mirándote a ti mismo y diciendo, bueno, yo qué necesito y qué quiero, y a partir de aquí me nutro. Aprendes a nutrir tu alma. Es tremendamente, les decía ahorita, a mí me llama poderosamente la atención cuando le hago esa pregunta a mis pacientes y me dicen, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Cómo es nutrir el alma? ¿Qué es eso? Es algo tan básico, es algo tan básico tan intuitivo que no tenerlo de verdad es como de verdad estar marchita. Entonces cuando tú
te empiezas a recuperar y empiezas a volver a mirar hacia adentro, esa es una prioridad que no negocias. Eh, Empiezas a nutrir tu cuerpo desde un lugar distinto, ya no desde la curva y la voluptuosidad y el músculo, sino desde escuchar el cuerpo, entender quién eres en cada etapa de tu ciclo, cuidar tu conexión con lo sagrado femenino de tu menstruación, eh, cuidar tu relación con cada una de las cosas que tienen que ver con tu cuerpo, con tu movimiento, con tu nutrición, eh, con tus hábitos, con tu ejercicio, con, bueno, muchas cosas. Reclamas tus sentimientos también, o sea, te das el permiso de sentir como tienes que sentir en una gama de emociones saludables, de emociones adaptativas, sin drama, sin dolor, sin exceso, sin rasgarte las vestiduras porque tuviste una situación difícil con alguien, sino ya lo haces desde un lugar un poco más sabio porque estás habitándote, porque no sientes que eso que estás perdiendo te está generando hueco porque tú estás completa. Eh, Te reconectas con la sexualidad, ojo, no con el sexo, sino con la sexualidad, o sea, con el poder que emerge de ahí, con la creatividad. Entonces empiezas, como decía ahorita, literalmente a gestar, a parir proyectos nuevos, ideas nuevas para ti, para los demás, y empiezas a servir eh, a, al mundo, pero desde un lugar en donde primero te has servido a ti mismo, en donde puedes poner límites justos a las personas adecuadas, en los momentos adecuados y en las medidas adecuadas, donde haces respetar tus espacios y donde los vives desde un lugar de autorrespeto antes que cualquier cosa, donde no cedes por otra persona, donde no cedes por una situación, donde no cedes por un trabajo, donde en realidad tú sientes que ya no encontraste tu centro. Entonces, mi mejor metáfora para eso es como un árbol, con raíces fuertes. Puedes manejar el verano y ser feliz en el verano, puedes manejar el otoño y dejarte seducir por el viento del otoño y bailar con él y danzar con él y dejarte llevar y no te caes y llega el invierno y lo toleras y resistes el hielo y resistes el frío y no te caes y no te quiebras y luego llega la primavera y tienes la posibilidad de florecer. Ahí estás en tu centro. Ahí ya encontraste tu equilibrio. Entonces, para aquellas que me preguntaban, pero ¿cómo? Pero entonces, eso se los voy a contar un poquito más en la siguiente charla. Me acabo de olvidar la fecha, Andrea me va a notar que es un banner divino. Eh, Se me olvidó la fecha, pero pronto tendremos otra charla y ahí les cuento un poquito más acerca de cómo salir. Hoy es acerca de cómo reconocer que estoy en esa etapa. Y qué diferencia hay entre estar en la etapa del cansancio espiritual del alma femenina versus estar deprimida. Ojo ahí, hay una línea muy delgada, pero la verdad es que las diferencias son abismales, porque en lo uno hay esperanza y hay una sensación de que hay algo mejor, de que hay un futuro que me espera poderoso y de que esta vida ya, se acabó esta vida, hay otra que me está esperando. Eh, Hay un libro, hay un escritor francés que se llama Marc Levy, que tiene un libro que ya no me acuerdo cómo se llama, y tiene un quote que me gusta mucho y es, hay dos vidas en ti, la que estás viviendo y la que desde hace tiempo te has estado esperando. Esa es la expectativa de la mujer que tiene cansancio espiritual en su alma. En cambio, la del depresivo es, no hay un futuro para mí, todo es negro, estoy en desesperanza absoluta, no veo oportunidades, no siento que tengo recursos internos, no me siento empoderado, no me siento con capacidad de moverme para adelante. Eso es distinto. Entonces, enfoquémonos en esto, que no se parece a la depresión, esto se parece más, es como a esa necesidad de buscar algo nuevo y distinto, a esa necesidad de probar, a esa necesidad de sentir que la vida todavía tiene sabor, que la vida todavía nos puede latir el corazón con algo y sabemos, tenemos la certeza porque está en nuestro ADN, está en nuestro linaje femenino, o sea, viene en nuestro cromosoma de mujeres esa sensación de que hay algo más. Entonces, bueno, creo que abarqué todos los puntos que me preguntaron. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Les cuento que no tengo pero ni idea cómo se graban estos videos porque ya varias me han dicho, ay, ¿por qué no los grabas y los subes a tu canal de YouTube o los dejas colgados en la página? Por eso estoy haciendo la grabación en Facebook. En simultáneo, que además esto no es idea mía, es idea de una colega que se llama Mar de Borja, eh, que es psicoterapeuta también y los hace así.
y me le copié la idea porque me pareció fenomenal para poderlo tener guardado. En Instagram no sé cómo se guardan los videos. Si alguna sabe y me puede enseñar, como saben, soy bien muñona para la tecnología, entonces si alguna sabe y me puede enseñar, por favor, enseñe. Y así los dejamos guardados y los pueden volver a ver. No siendo más por esta noche, les agradezco mucho por haberse conectado. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, se las voy respondiendo a través de post, como para que todo el mundo pueda eh, tener acceso a la información. Y les recuerdo entonces que vamos a tener un taller en Bogotá el 9 de junio, que se llama Escuchando mi alma, encontrando mi equilibrio, y es exactamente eso. Es todo vivencial. Las que ya se encontraron en el cansancio espiritual del alma, las que no saben si están en el cansancio espiritual del alma, cómo lo atravesamos, cuáles son las etapas, cómo salimos. eh, y bueno, hacemos unos insights bien profundos, pero lo importante es que recorremos el camino, por lo menos vemos cómo se recorre. Entonces, bienvenidas todas y bueno, les mando un abrazo súper grande y gracias por haber estado acá. Chao, chao.